Historias de la humanidad. La verdad sobre los humanos. La verdad sobre los humanos. La profesora Carara saltó a una percha situada justo detrás del atril para poder ver a la multitud que se encontraba sobre él. Estiró un ala y luego la otra, y finalmente separó sus delicados brazos de las alas y se inclinó hacia adelante, haciendo un gesto y emitiendo un silbido complejo que la multitud tradujo como un saludo de bienvenida. Luego continuó con el lenguaje más formal que se prefiere en la cultura académica y popular. Me han llamado aquí hoy para disipar algunos malentendidos sobre la Tierra, un mundo que ha sido admitido recientemente en la Unión Galáctica, y en particular sobre los humanos, la especie dominante de ese mundo. Sé lo locas que son las historias que probablemente hayas escuchado, y antes de que comiencen a difundirse rumores ridículos, como principal experto de Ireli sobre la Tierra y los humanos, es mi responsabilidad aclarar las cosas. Ahora, probablemente has escuchado que, aunque los humanos son inteligentes, ellos, de alguna manera, evolucionaron en un mundo mortal de categoría 12, y que son más fuertes y resistentes de lo que es razonable esperar de cualquier especie inteligente. La multitud murmuró ansiosamente, ansiosa por escuchar cómo había comenzado ese rumor. Lo has oído porque es literalmente cierto, afirmó Carara rotundamente. La Tierra tiene una gravedad castigadora de 9,8 metros por segundo al cuadrado, por lo que la musculatura humana está adaptada a ella. El endoesqueleto humano se ha adaptado para ser duro y algo flexible, por lo que la mayoría de las caídas, incluso con esa gravedad, no provocan daños en el esqueleto de un humano a menos que caiga desde una altura considerable. Los órganos vitales de un humano están bien protegidos por el endoesqueleto. El cerebro en particular está completamente recubierto por un espesor de hueso duro. En una caída, incluso una caída dañina que pueda romper un hueso, es poco probable que estos órganos vitales sufran daños. Pero obviamente, 9,8 metros por segundo al cuadrado no se pueden ignorar así como así, por lo que hay una altura más allá de la cual una caída sería fatal, incluso para ellos. ¿Alguien quiere adivinar el límite? Algunos de los espectadores hicieron señas tímidamente, dispuestos a hacer conjeturas. 4 metros, dijo un Vargen en la primera fila. Miden 2 metros, y las criaturas con alta encefalización tienden a agruparse a una altura que ronda la mitad de la distancia máxima de caídas razonablemente seguras en sus propios mundos, y seguramente con esa gravedad, 4 metros serían demasiados. La profesora sonrió. Detrás de ella, se iluminó una gran pantalla que mostraba a 4 humanos de pie en una cornisa alta sobre un océano agitado, en una animada conversación. Eso es lo que uno podría pensar, ¿no? Dijo con suavidad. Detrás de ella, los humanos que estaban en el acantilado gritaron al unísono, corrieron y se lanzaron desde el borde. Se lanzaron 30 metros, de cabeza, directamente al mar embravecido. Por cierto, eso es agua, dijo. Tiene aproximadamente la misma densidad de masa que los humanos, así que en términos de transferencia de energía, no es muy diferente a chocar contra el suelo sólido. Y me gustaría señalar que la parte de ellos que golpea el agua primero es esa misma caja ósea que mencioné y que contiene el cerebro. El Vargen se retorció y farfulló. ¿Qué demonios? Dios mío, ¿qué los perseguía? La profesora trinó y el traductor lo tradujo como una expresión de expectación. Ya hablaremos de eso más adelante, dijo. Solo recuerda que es un mundo mortal de categoría 12 y que las cosas pueden no ser lo que parecen. Además, honestamente, los depredadores en el agua son incluso más peligrosos que los de la tierra. También doy una clase regular sobre la vida salvaje de la tierra y rara vez la palabra salvaje ha sido más apropiada. Detrás de ella, los humanos de la exhibición habían salido a la superficie, dieron otro grito y nadaron hacia la orilla. Sí, dijo, anticipándose a la pregunta. Aterrizaron sin sufrir heridas. Y saben nadar. Bastante bien, para ser animales terrestres. Esa caída que acabas de ver es, honestamente, el límite de lo que pueden sobrevivir de manera confiable, con práctica. Espera, protestó otra Ireli en la quinta fila. ¿A qué te refieres con practicar? ¿Cómo practicas algo que te matará si aún no lo dominas? En este caso, creo que parten de altitudes más bajas, dijo el profesor. Pero en otros casos, no hay forma de explicar cómo pueden llegar a ser expertos en las cosas que hacen. Sin embargo, como decía, no hay límite, incluso en su mundo natal de alta gravedad, en cuanto a la altura de las caídas a las que pueden sobrevivir. Hay casos documentados, aunque muy raros, de humanos que cayeron desde más de 1000 metros, sin ningún medio para frenar salvo la resistencia del aire, y sobrevivieron.
1000 metros, balbuceó el Ireli. Ni siquiera tienen alas. ¿Cómo podrían llegar a volar 1000 metros? Me alegra que lo hayas preguntado, dijo Carara. Detrás de ella, la pantalla volvió a parpadear. Mostraba una pequeña aeronave antigua de tecnología 4, a una altitud considerable. La multitud se quedó en silencio cuando se abrió una escotilla de escape en el costado y los humanos comenzaron a saltar por ella. Uno tras otro, fueron cayendo del cielo, y finalmente soltaron paracaídas de tela de colores brillantes que tiraron con una fuerza increíble de los arneses que llevaban puestos, lo que hizo que varios de los presentes se estremecieran. Estos finalmente los arrojaron, sin demasiada delicadeza, al suelo. Inmediatamente se levantaron, ilesos, y comenzaron a caminar. ¿Qué le había pasado al vehículo?, preguntó Ireli. Quiero decir, honestamente, es un sistema de emergencia de locos, pero supongo que funcionó. ¿Pero por qué tuvieron que? Ya llegaremos a eso, dijo el profesor Carara. Te prometo que te dará algo en qué pensar. Solo recuerda, realmente es un mundo mortal de categoría 12. Las cosas pueden no ser lo que parecen. Pero los humanos tienen una larga historia con los vehículos. Honestamente, no sabía por dónde empezar aquí. Tenían vehículos terrestres tirados por animales grandes en el nivel tecnológico 1. ¿No son peligrosos todos los animales grandes de la Tierra?, preguntó un pequeño prosiónido al fondo de la sala. La profesora se encogió de hombros. Hay distintos tipos y grados de peligro, dijo. Los animales implicados eran caballos. Apareció una imagen en la pantalla. Un gran animal cuadrúpedo, herbívoro, que vive en manadas. Así que no es realmente un peligro de depredación, pero aún así. Después de otra pausa, la pantalla se fijó en una especie de corral. De repente sonó una campana, se abrió una puerta y uno de los animales que acababan de ver saltó por la puerta, con un humano aferrado a su espalda. En comparación con el humano, parecía incluso más grande de lo que había parecido en la primera imagen. El enorme animal se retorcía y saltaba y repetidamente caía con fuerza sobre sus patas delanteras en un movimiento claramente destinado a desalojar a los depredadores de su espalda, pero el depredador que estaba sobre su espalda, balanceándose salvajemente y cayendo con fuerza una y otra vez, se agarró como si estuviera muerto. Curiosamente, con una mano. La otra mano se agitó en el aire, tal vez para mantener el equilibrio. Sonó otra campana y el humano saltó ágilmente al suelo. El caballo continuó saltando y pisoteando durante unos momentos. Luego salió disparado hacia el otro lado del corral. Ahora sí que había un peligro considerable allí, dijo el profesor. El caballo podría haber derribado al humano al suelo, y podría haber sido pisoteado o pateado, y haber sufrido heridas graves. Así es como toman a un caballo salvaje y comienzan a entrenarlo. ¿Ves a estos otros caballos aquí, parados en silencio o respondiendo a una orden cuando hay alguien sobre sus lomos? Esos están entrenados para montar. Pero, protestó el prosiónido, montar animales es tecnología 0. Los humanos son al menos tecnología 6, ¿no? Esta exhibición debe haber sido registrada hace miles de años. En realidad, déjame comprobar los retrasos de la velocidad de la luz desde el centro de retransmisión FTL, hace apenas 2 años. Es tan reciente como cualquier otra cosa que tenemos de la Tierra. Esta actividad ocurre de forma continua. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué obliga a una sociedad de tecnología 6 a entrenar y utilizar animales para montar? Ya llegaremos a eso, dijo el profesor Carara. Es una sorpresa del mundo de la muerte. Pero ya que estamos hablando del peligro que representan los animales, deberías ver la siguiente parte. Detrás de ella, en la pantalla, sonó otra campana y una criatura aún más enorme saltó al corral, con un humano aún más tenaz, aún más loco, aferrado con una mano a su espalda mientras la bestia movía la cabeza de un lado a otro, intentando una y otra vez enganchar al humano con sus cuernos. Bramaba furiosamente, giraba, pisoteaba y se sacudía, y el humano que estaba en su espalda se aferró a él, como el que habían visto antes se aferró al caballo, hasta que sonó la campana. Fue prácticamente catapultado desde la espalda de la bestia cuando se soltó y aterrizó directamente frente a ella. El enorme animal cargó, con los cuernos hacia abajo, con la clara intención de matarlo, cuando un segundo humano, aún más loco que el primero, corrió y le dio un puñetazo en el flanco. El animal se distrajo por un momento y el jinete corrió hacia el costado del corral. El humano loco que lo había golpeado estaba haciendo girar una matraca y gritándole:
manteniéndolo confundido el tiempo suficiente para preparar su propio escape. ¿Qué fue eso?, preguntó el Prosiónido temblorosamente. Eso era... veamos. Un toro. Un animal herbívoro y de manada, como el caballo, pero esta especie tiene un macho reproductor, como ese toro de ahí, por cada 30 hembras, y el propósito principal del toro es proteger a su manada de... bueno, principalmente de otros toros, pero también de los depredadores. Y es un mundo de muerte de categoría 12, así que, por supuesto, está equipado con formidables armas naturales en forma de cuernos. Ese tipo de ahí, como los humanos, es tan duro como tiene que ser para sobrevivir allí. ¿Y están entrenándolos para montar?, balbuceó. No, nunca los han montado, dijo la profesora Carara con desdén. Son demasiado lentos. Crían esa especie principalmente para alimentarse. ¿Alimento? Sí, los humanos los matan y se los comen habitualmente, confirmó Carara. Entonces, ¿por qué? Nos lo vas a decir tarde o temprano, ¿no? ¿Sorpresa del mundo de la muerte? La profesora asintió. Ya sabes lo que hago, dijo alegremente. Antes de continuar, quiero ilustrar el valor de lo que los humanos llaman memoria muscular. Hasta cierto punto, todas las especies lo hacen, pero en el caso de los humanos es bastante especial. Pueden dominar habilidades complejas de movimiento y equilibrio con unas pocas sesiones de práctica, y si continúan practicando pueden aprender a hacer cosas que la mayoría de las especies simplemente no pueden hacer. Detrás de ella, en la pantalla, un humano con cuchillas atadas a sus pies se deslizaba sobre una superficie blanca. Por cierto, eso es hielo de agua, dijo el profesor Carara. Así que la temperatura aquí está por debajo del punto de congelación del agua, dijo un anto, asomándose por debajo de las placas de su cresta. ¿Cómo puede esta criatura sin pelo llevar eso y no morir? Los humanos, explicó el profesor Carara, están bien adaptados a temperaturas de entre 15 y 35 grados centígrados, pero pueden soportar temperaturas de hasta menos 10 grados mientras permanezcan activos, o de menos 40 con un equipo de protección relativamente simple. Ese humano de ahí es completamente cómodo, dejando de lado la ropa escasa, siempre y cuando siga quemando calorías a este ritmo feroz. Pero lo que quería señalar aquí es que este humano es un bailarín. Observe la fluidez elegante del movimiento en un modo de locomoción completamente diferente a su modo predeterminado. Al ver esto, juraría que este es el modo natural de locomoción de la especie. No lo es, ni de lejos. Lo que es la memoria muscular humana en funcionamiento. En la pantalla que se mostraba detrás de ella, el humano saltó al aire en un movimiento complicado y aterrizó de nuevo sobre el hielo, como si nada extraño hubiera sucedido. A eso lo llaman triple axel, dijo el profesor. No tengo idea de por qué y no me importa. Parece que realmente debería ser imposible. Pero necesitabas ver esto para entender lo que sigue. Detrás de ella, la pantalla volvió a parpadear. En otro estanque helado había unos 40 humanos con armaduras hechas de protectores y palos doblados, deslizándose sobre cuchillas por el hielo de la misma manera que el que acababan de ver. La mitad vestía ropa naranja y la otra mitad blanca. Esto, dijo el profesor Carara, es una forma de combate ritualizado llamada hockey. Como habrás oído, los cazadores tuvieron la mala suerte de comenzar su intento de invasión de la Tierra en una arena donde se estaba jugando hockey. Se encontraron sobre un terreno resbaladizo en medio de 40 humanos armados y con armadura que eran capaces de moverse con total seguridad sobre el hielo y que estaban allí para combatir. Y la arena en sí estaba completamente rodeada por varios miles de humanos más presentes para observar el hockey. Los humanos no eran muy conocidos en ese momento, y los cazadores no se dieron cuenta de qué tipo de error estaban cometiendo. Su fuerza de vanguardia fue destruida rápidamente. Pero quiero que observe solo por un minuto o dos cómo progresa el hockey normalmente, cuando no hay ningún cazador suicida en el hielo. Los palos doblados parecían armas extrañas y desequilibradas, pero en otro testimonio de la memoria muscular humana, los guerreros en el campo los usaban con ferocidad, brutalidad y eficacia. Había otra arma en el hielo que la mayoría de la audiencia no había visto al principio, una especie de misil deslizante que podían usar los palos para lanzarse unos a otros. Pero había 40 luchadores en el campo y solo un misil, por lo que usarlo sería complicado. El objetivo de la competencia parecía ser usar ese misil para matar al miembro del equipo contrario que se encontraba en cada extremo de la arena. Pero estos dos eran los más blindados de todos. Detrás de cada uno de estos objetivos vivientes designados había una red,
probablemente allí para proteger a la audiencia de ser alcanzado por cualquier disparo que fallara. Después de varios choques y choques que deberían haberlos matado en el acto o haberlos reducido a un montón de huesos rotos y carne desgarrada, el profesor Carrara hizo una mueca y dijo: «Ya es suficiente». El punto de este registro fiel de hockey normal e ininterrumpido es que la fuerza de vanguardia de los cazadores no habría tenido muchas más probabilidades de sobrevivir si hubieran tratado la arena de la misma manera que lo hacen los humanos y hubieran respetado las reglas y formas de la competencia que ya estaba en curso. Debes saber que este tipo de combate ritualizado es importante en la sociedad humana. Se lleva a cabo en diferentes variedades y en diferentes lugares. Esto es fútbol. Así es como lo llaman. Detrás de ella, la pantalla mostró otra arena, otro grupo de guerreros, un arma compartida diferente. Todos los colores y muchas de las formas y detalles eran diferentes, pero el diseño básico del campo se parecía un poco a lo que acababan de ver. Y esto también se llama fútbol, pero no es muy similar. La pantalla mostró brevemente un campo verde con rayas blancas paralelas donde humanos enormes y fuertemente armados se enfrentaban y se infligían una horrible violencia física entre sí, durante solo unos segundos antes de que la profesora Carrara hiciera una mueca y apagara la pantalla. Parecía estar disfrutando hasta que surgieron las actividades de combate, pero ahora parecía un poco enferma. ¿Qué significa este combate?, preguntó un antiguo ser cuadrúpedo que estaba a la derecha. Entiendo el combate ritual. Si todo razonamiento y negociación fallan, sigue siendo mucho mejor resolver los grandes conflictos con pequeñas luchas que enviar a la gente en masa a una guerra universal total. Arriesgar a unos pocos campeones en lugar de enviar a media generación a su fin. ¿Pero qué tipo de conflictos importantes están resolviendo estos campeones y en nombre de quién? La profesora Carrara levantó la vista y dijo: «Te sorprenderás», dijo. «Es la misma respuesta que todas las demás, pero solo quiero revisar algunas cosas más antes de ponerlas todas en contexto. Ahora, sigamos adelante. Maratón». Detrás de ella, la pantalla iluminó una pequeña ciudad costera. Así era, hasta donde sabemos, la ciudad humana de Marathon hace unos 3000 años. Hay una historia sobre una pelea que tuvo lugar allí en esa época y cómo, justo antes de la pelea, uno de los soldados corrió 42 kilómetros para pedir refuerzos y luego corrió hacia atrás en el tiempo para unirse a la lucha. La pantalla volvió a una vista orbital y el camino desde Marathon hasta otra ciudad humana se iluminó con un rastro rojo. «Espera, corriste. ¿Qué tan lejos?», dijo el ser cuadrúpedo que había hablado antes. «Los humanos descienden de depredadores de persecución altamente especializados», explicó Carrara. Eso significa que su estrategia básica de caza, antes de la civilización, consistía en correr tras la presa más rápido que ellos mismos, hasta que caía muerta de agotamiento. Y en distintos grados, los humanos conservan esa capacidad, o pueden recuperarla con unos meses de entrenamiento físico. Una vez al año, más o menos, la mayoría de las ciudades humanas organizan una maratón, una carrera de esa distancia de 42 kilómetros. En la pantalla que tenía detrás, el globo giraba, las estaciones pasaban volando, se construían ciudades, se cavaban canales y luego comenzaron a extenderse las luces eléctricas de las ciudades modernas. Ahora había cientos de caminos delineados, cada uno de la misma longitud que el camino que habían visto antes. ¿Y quiénes organizan esas carreras?, preguntó el otro con desconfianza. ¿Presos? ¿Presos? Mucha gente, en realidad. La pantalla mostró una imagen con miles de personas. Es la maratón que se corre en una ciudad llamada Boston. El cuadrúpedo se quedó mirando como la imagen empezaba a moverse y vio que toda esa multitud mantenía un ritmo rápido, un trote constante que le daba pesadillas. Como herbívoro que vive en manada, los depredadores que los perseguían eran el enemigo especial de su pueblo. Había miles de ellos y todos podían correr distancias imposibles. Cada vez aparecían más y más corredores por las esquinas y en la calle, mientras la cámara perdía el rastro de los que habían estado a la vista al principio. No había ningún lugar desde el que se pudiera ver a todo el grupo, explicó Carrara. Si quieres hacerte una idea de cuántos humanos había en la carrera, tendremos que observar la vista desde una docena de puntos de observación diferentes. El cuadrúpedo se hundió lentamente en el suelo y guardó silencio. La profesora Carrara suspiró y dijo a la sala: «Pero toda esta tradición se basa en realidad en una versión de la historia que alguien confundió o se equivocó. Ese mensajero en realidad corrió 240 kilómetros en cada dirección, no 42. Detrás de ella, el globo terráqueo volvió a girar,
las luces modernas se apagaron y la vista se posó de nuevo en la antigua ciudad de Maratón. Ahora se indicaba un camino diferente, que conectaba Maratón con un destino diferente y más distante. El cuadrúpedo se encogió sobre sí mismo y emitió un pequeño gemido. Los traductores permanecieron en silencio. No hacía falta ninguna traducción. Ahora, continuó Carrara, algunos de ustedes pueden haber oído que los humanos escupen fuego. Sabía que si hubiera empezado con eso, habría provocado risas. Ahora, con lo que habían visto, había un silencio sepulcral y cauteloso. Detrás de ella, la pantalla se iluminó con imágenes de un humano, girando y bailando, haciendo malabarismos con un par de antorchas. De vez en cuando se llevaba una de ellas a la boca, lanzando una enorme bocanada de fuego al aire y continuando su hipnótica danza. Había otros humanos a su alrededor, observando, riendo. Así que eso es una verdad a medias, dijo. Los humanos no exhalan ningún gas o líquido combustible, salvo los que tienen en la boca cuando comienzan. Si observas a este actor, notarás que bebe un sorbo de ese recipiente al costado de la pasarela de vez en cuando. Esa es la sustancia inflamable en la que se basa este acto. Pero aquí hay algo extraño. Este acto trata de hacer algo peligroso, escupir fuego. Pero el actor está fingiendo eso. El actor está fingiendo eso haciendo algo aún más peligroso, beber veneno. La profesora Carrara se encogió de hombros. Supongo que el fuego es más colorido y llama más la atención, pero ese pequeño recipiente de ahí está lleno de gasolina. Necesito explicar lo de la gasolina. Muy pocos planetas tienen los procesos geológicos necesarios para su producción. Hace mucho tiempo, las plantas crecían en la Tierra y resultaba que estaban enterradas en lugar de convertirse en abono normalmente en el ciclo ecológico. Y una vez enterradas, poco a poco se enterraban más y más profundamente a medida que se acumulaban los estratos geológicos. 30 millones de años después, cuando los humanos evolucionaron, una presión inmensa, un calor inimaginable y la exposición a sustratos minerales habían convertido esas plantas enterradas en un lodo tóxico y cargado de carbono. Los humanos desenterraron este lodo tóxico, lo refinaron para convertirlo en gasolina y lo usaron como combustible. Mientras estaban en la tecnología 3, la mayoría de sus vehículos acuáticos, aéreos y terrestres funcionaban quemándolo. Eso parece una mala idea, dijo una pequeña voz a la derecha. Al estirar el cuello, vio una pequeña criatura hexápoda con 3 brazos y varios pedúnculos oculares. Ella asintió. Lo fue. Pero así es como lograron pasar la tercera etapa. Y no es ni de lejos la cosa más desacertada que han hecho. Por ejemplo, no hemos hablado de la detonación deliberada de bombas nucleares en la superficie de su mundo natal. Esto último provocó una serie de ruidos agudos y conmocionados de la audiencia, pero la profesora Carrara los ignoró y continuó. De todos modos, este artista está tomando gasolina en su boca y la está rociando más allá de las antorchas. Tiene que tener mucho cuidado porque la gasolina es, como ya he dicho, venenosa si se ingiere, inflamable al aire libre y explosiva en lugares cerrados. Hizo una pausa. Y su boca es un lugar cerrado. Varios de estos artistas mueren cada año. ¿Quién les obliga a realizar semejante acto? Susurró el hexápodo indignado. En ese momento, la profesora saltó de su digna posición a lo alto del atril, desde donde podía ver y ser vista por todos. Esta fue la parte más importante de la presentación. Nadie, dijo. Esa es la respuesta a todo esto. Esa es nuestra sorpresa en el mundo de la muerte. Todas estas son actividades recreativas. Hacen estas cosas increíbles que otros podrían verse obligados a hacer en extrema desesperación, solo porque quieren. Y estas cosas que has visto no son ni la mitad del 1% de los ejemplos que he recopilado. Un silencio atónito llenó la habitación. Carrara continuó. Nada hizo que esos 4 saltaran del acantilado al océano. Simplemente saltaron porque quisieron. Ese avión no había sufrido una falla catastrófica y no estaba a punto de estrellarse. Simplemente saltaron porque quisieron. De hecho, los humanos pagan dinero para que otras personas los suban en aviones solo para que puedan saltar en el aire. Nadie obliga a estas personas a un combate ritual y no se están resolviendo conflictos importantes. Simplemente luchan porque quieren. Nadie obliga a este artista a hacer algo increíblemente peligroso. Simplemente lo quiso. Ese asunto del caballo y el toro y la tecnología 0 en una cultura de tecnología 6, hacen todo eso solo porque quieren.
Todo lo que hemos visto hacer a los humanos aquí hoy es real y no son fenómenos aislados. Son cosas que ocurren de forma rutinaria en la Tierra y todas son actividades recreativas. Así es como juegan los humanos. Esto es lo que hacen los humanos cuando están felices y relajados. Y ahora tal vez puedas entender por qué no queremos que los humanos estén enojados. Entonces, cuando te encuentres con ellos, ten cuidado. No los hagas enojar. Pero incluso si no están enojados, incluso si les gustas, recuerda que pueden invitarte a unirte a ellos en algo divertido sin darse cuenta de que para ti sería letal. Si te tratan como tratarían a uno de los suyos, normalmente un buen estándar de no agresión, probablemente morirás. Miró a su alrededor y vio que la comprensión se reflejaba en una docena de rostros diferentes, y que muchos otros no lo lograban. Si existe alguna posibilidad de que interactúen con estas criaturas, este es un principio muy importante que deben comprender, por el bien de su propia seguridad y la de todos los que los rodean. Continuaré con esta discusión mañana, dijo. Y la primera conferencia de una clase sobre la vida salvaje de la Tierra comienza esta tarde, así que vengan si se les permite. Varios de sus gobiernos han indicado que el estudio de ese tema en particular puede requerir que tengan una autorización de seguridad, así que consulten primero con sus embajadas. El silencio atónito que el profesor Carrara había interrumpido se reanudó y luego se prolongó otro minuto más o menos antes de que los estudiantes comenzaran a levantarse lentamente y salir. Edith, la historia anterior muestra a seres humanos haciendo muchas cosas muy arriesgadas que, después de todo, los seres humanos hacen. No estoy instando a los lectores a seguir estos ejemplos. En particular, el escupefuego descrito anteriormente lo está haciendo de la manera más peligrosa posible. Usar gasolina es increíblemente riesgoso, incluso para un espurrefuego. Aquellos a quienes les interese escupir fuego como deporte no deberían seguir el ejemplo de un idiota que usa gasolina. Aunque hay muchos idiotas que usan gasolina, es una forma confiable de, tarde o temprano, lograr una muerte muy dolorosa. El uso de queroseno es una forma mucho menos confiable de lograr una muerte dolorosa, ya que no es explosivo, arde a una temperatura más baja y es mucho menos tóxico. Pero en serio, si tienes intención de empezar a escupir fuego, no deberías hacerlo basándote en algo que hayas leído en Internet. En particular, no en una historia que se maravilla de la locura de los riesgos que corren los humanos. Para minimizar las probabilidades de que te maten con tu nuevo pasatiempo, deberías acudir a un instructor de verdad y prestar mucha atención a las lecciones. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.